Hola a todos, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más. Quiero compartir con ustedes una reflexión, una palabra que ministra a nuestras vidas, que habla a nosotros. Quiero hablarle directamente a los jóvenes, pero también quiero hablarle a los adultos. Así que este mensaje no es específicamente para jóvenes, pero sí quiero resaltar la juventud en este mensaje. Y el tema de esta reflexión me cautivó mucho porque lo recibí, lo vi en las redes sociales y yo dije, wow, este tema lo hago mío y en ese tema voy a poner mi nombre, así que te exhorto a que cuando escuches este tema cambies este nombre y coloques el tuyo. Así que el tema de esta reflexión es: ellos pueden, pero tú no, Timoteo. Yo te llamé para que seas diferente. Así que voy a cambiarle el nombre. Ellos pueden, pero tú no, Angélica. Yo te llamé para que seas diferente. Este tema es solamente decirlo, wow. ¿Qué me quiere decir este tema? ¿Qué me está hablando este tema en este momento? Quiero compartir la palabra en 1 de Timoteo 4, del 11 al 16. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y quiero también compartir un extracto de esta palabra en la Reina Valera 1960. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseña esas cosas e insiste en que todas las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero leerlo ahora en la Reina Valera, el versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es la Reina Valera, ¿verdad? Como quería compartir con ustedes esta porción bíblica de Timoteo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con este versículo? Cuando leemos 1 de Timoteo o cuando leemos estos libros de estas cartas de Timoteo, vemos las instrucciones del apóstol Pablo a su hijo espiritual, como él lo consideraba. Las instrucciones que Pablo le da a Timoteo son bien claras y él se las da, ¿verdad? Se las ofrece para que Timoteo entienda que Dios lo llamó a ser diferente. Así que eso lo aplicamos también a nosotros. En vez de Timoteo, pues yo voy a poner mi nombre. Esta palabra, esto que está escrito, me enseña a mí, a mi persona, a Angélica, a que Dios me llamó a ser diferente. Por eso el tema de esta reflexión: ellos pueden, pero tú no, Timoteo. Yo te llamé para que seas diferente. Entonces me pregunto, o muchas veces, ¿verdad? Nos hemos preguntado o nos hemos cuestionado. Yo lo he hecho, anteriormente lo he hecho, y sé que a ti, joven, te ha llegado esta pregunta a tu mente, a tu corazón, y es este famoso: ¿por qué ellos pueden y yo no? ¿Por qué ellos sí
y yo no? ¿Por qué aquel o aquella pueden hacer tal cosa, hablar tal cosa, pero yo no? Repítelo, anótalo, grábatelo, hazlo tuyo, ponle una notita importante en tu teléfono. ¿Por qué? Porque naciste, fuiste creado, formado en el vientre de tu madre para ser diferente. Naciste con un propósito del cielo. Dios te formó con un propósito eterno, con un propósito del cielo. Tienes una marca, tienes un sello, tienes algo en ti que dice, eres de Cristo, eres propiedad de Cristo, del Altísimo. Tú eres diferente, tú tienes identidad en Cristo, tú tienes un ADN del cielo, tienes una familia del reino del cielo, tienes hermanos, tienes hermanas, muchos diríamos, que llevan la misma sangre que tú y que yo. ¿Cuál es esa sangre? La sangre de Cristo. Tienes madre y tienes padre. Aleluya. Es verdad que vivimos en este mundo, sí, y actuamos en cierto momento, actuamos de manera que a veces debemos como que examinarnos, no debía hablar de esta manera, no debía actuar de esta manera. Realmente vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y así lo dice la palabra. Y está en 2 Corintios 10, del 3 al 6, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice, es verdad, vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces leo Mateo 12:50, porque acabo de decir, tenemos familia, tienes hermano, hermana, madre y padre. Mateo 12:50 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Son palabras textuales de Jesús. Es Jesús quien dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Aleluya. ¿Cuáles son esas obras que nosotros consideramos o la Biblia las llama las obras de la carne? Esas obras que nosotros debemos dejarlas a un lado y caminar como Dios quiere que caminemos, andar como Dios quiere que andemos. La Biblia la resalta en Gálatas 5:19 al 25, ¿verdad? Y lo voy a tocar por encimita, lo que es la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, envidia, borracheras y entre otras cosas. Pero en cambio, ¿cómo nosotros vamos a reflejar a otros a quién le pertenecemos, de quiénes somos? La palabra dice en Gálatas 5 también, ahí mismo también te dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y las obras del Espíritu son por las que nosotros debemos andar. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Nosotros debemos dejar que esos frutos del Espíritu hablen por nosotros mismos, que nosotros mismos no tengamos que decir yo soy paciente, bondadoso, no, que simplemente tu manera de conducirte en este mundo, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, sean los que hablen, sean esos que digan,
wow, verdaderamente esa persona tiene algo diferente, esa persona refleja algo diferente a lo que veo en el mundo, y es porque refleja a Cristo, es porque reflejamos a Jesucristo con nuestra forma de ser. Así que en esta hora yo quiero decirte, no te menosprecies por ser joven, no te menosprecies por ser mujer, hombre, adulto, anciano o anciana, no te menosprecies por eso, porque Dios te formó, Dios te creó con un propósito eterno, con un propósito del cielo. Tenemos ADN del cielo, nosotros no somos de este mundo, por eso caminamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, pero no podemos contaminarnos con lo que ofrece este mundo. Nosotros debemos, ¿verdad?, reflejar a quien le servimos, y es a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, el dueño y Señor Salvador, el creador del mundo y de todo esto que nosotros vemos y aún de lo que no podemos ver. Así que si tú te preguntas por qué estas pueden hacer tal cosa y yo no, porque tú le perteneces a Cristo, porque tú eres diferente, porque Dios te llamó a hacer algo diferente, a hacer algo que no hace el mundo, y es llevar el evangelio, expandir en la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, decirle a otros que Cristo ama, que Cristo viene, que Dios es amor, que tú puedas, donde quiera que tú llegues, entre contigo algo diferente, y es que entra el Espíritu Santo de Dios, entra esa luz que todo lo cambia, que transforma la atmósfera, y es porque Dios está presente. Así que esta exhortación es que no te menosprecies por ser joven. Si Dios te llamó a temprana edad, qué bendición, qué alegría, qué hermoso que a Dios le haya placido llamarte desde tu juventud. Así que aprovecha ese llamado, aprovecha el tiempo que Dios te haya llamado tan temprano y trabaja para Él. Refleja la luz de Cristo, refleja lo que Él ha puesto en ti. No importa si todavía no sabes mucho, Él te llamó, Él te va a capacitar, Él te va a adiestrar, Él te va a enseñar, Él te va a dirigir, Él te va a decir qué vas a decir incluso, porque Él es el que pone la palabra en tu boca, Él es el que capacita, porque Él mismo inspiró la palabra, por lo tanto Él la va a depositar en ti. La palabra que tú has de hablar es la que es necesaria en ese momento. Así que no tengas miedo, no te encierres, no te calles. Habla la palabra de Dios, refleja a Cristo en todo, en cómo te conduces. Es importante tu conducta, tu comportamiento, tu manera de hablar. Todo tiene que apuntar a Cristo. Así que este es mi mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón y quiero recalcarlo, y hazlo tuyo. Ellos pueden, el mundo puede hacer lo que quiera hacer. Aquellos que no conocen a Cristo hacen y deshacen, pero tú no. Tú no, porque tú eres diferente, porque Dios te llamó a ser diferente, que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Esa es la exhortación de este mensaje. Sé diferente, reconócelo. Dios te llamó para que seas diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta el próximo mensaje.